Daniel no recordaba con exactitud cuándo había dejado de soñar. Sabía que de niño tenía metas claras, casi ridículas por lo ambiciosas, pero entre más creía, más lejanas parecían. De pequeño decía que quería ser empresario, no un empresario cualquiera, sino uno de esos que salen en revistas, que viajan, que dan discursos motivacionales y que terminan siendo ejemplo de superación. Lo repetía tantas veces que su familia se lo aprendió de memoria, pero hay promesas que solo sobreviven mientras uno no entiende de facturas, de horas extra, de soledad o de agotamiento emocional. A los 21 años, Daniel decidió independizarse. Se fue con la excusa de crecer, pero en realidad se fue huyendo de sí mismo, aunque todavía no era consciente de eso. Encontró una casa compartida a las afueras de la ciudad. Era grande por fuera, pero por dentro estaba vieja, con paredes húmedas y techos que crujían incluso sin viento. Las habitaciones eran pequeñas, casi claustrofóbicas, y los baños parecían haber sido reparados decenas de veces por manos inexpertas. Pero era barato, y a esa edad, lo barato suele ser el primer criterio. Su cuarto tenía apenas espacio para una cama individual, una mesa inclinada y una repisa que parecía a punto de desprenderse. El olor era extraño, una mezcla de humedad, madera vieja y un toque de algo metálico que nunca supo identificar. Pero esa primera noche sintió libertad, un tipo de liberación infantil que se siente justo antes de que la realidad empiece a golpear de verdad. Los primeros meses fueron duros, pero llevaderos. Las deudas eran nuevas, pero tolerables. Pero la ciudad no perdona, y Daniel empezaba a aprenderlo. Con el tiempo, los turnos se hicieron más largos, los pagos más cortos y la sensación de avanzar en la vida empezó a desvanecerse. A veces se quedaba despierto por horas viendo el techo de su cuarto, preguntándose si ese niño soñador hubiera estado orgulloso de él. La respuesta era silenciosa, porque no quería escucharla. Para los 21 años, Daniel era un joven sin dirección. Sobrevivía, pero no vivía. Respiraba por inercia, trabajaba por obligación y sonreía cuando el alcohol lograba entumecerle los pensamientos. Los fines de semana se convirtieron en su escape. Bebía hasta olvidar, fumaba lo que le ofrecían, comía lo que encontraba, reía demasiado fuerte para ocultar que ya no tenía nada de qué reírse. Y ahí comenzaron las parálisis del sueño. La primera fue sutil. Despertó en medio de la noche, incapaz de mover el cuerpo. Sintió un hormigueo desagradable recorrerle los brazos. Quiso gritar, pero ni siquiera podía mover la lengua. Y entonces lo vio, en la esquina derecha de su habitación, donde la luz de la farola del exterior apenas alcanzaba a entrar. Había una figura, una sombra alta, inquietantemente alta, tan alta que parecía doblada, como si el techo no le permitiera ciegarse por completo. Daniel intentó moverse, gritar, pero la sombra se adelantó, se inclinó hacia él, y aunque no tenía un rostro definido, en la oscuridad se distinguían dos puntos brillantes, como ojos llenos de una emoción clara y devastadora, desprecio y vergüenza. Esa fue su primera parálisis del sueño. La segunda fue peor. La sombra estaba más cerca, más grande, como si hubiera estado alimentándose de algo. Daniel lo comentaba entre risas con sus compañeros de la casa, como si fuera un chiste. Los demás se reían nerviosos, pensando que exageraba. Todos, menos Camila, la psicóloga, que vive en la primera habitación del pasillo. Ella lo escuchó detenidamente, y cuando él terminó, le dijo algo que lo irritó. Daniel, eso no es estrés, suena a depresión. Él se rió de ella. Le dijo que no empezara con sus diagnósticos baratos, que solo era un mal sueño. Pero Camila no se reía, y Daniel lo notó, aunque eligió ignorarlo. Con el tiempo,
La sombra comenzó a aparecer cada fin de semana. Mientras más destruido llegaba Daniel, más nítida se hacía la figura. Su cuerpo parecía estirarse, su cabeza rozaba el techo, los ojos eran profundos, casi palpables, y su postura era la de alguien que mira algo que considera basura. La sombra nunca hablaba, nunca se movía demasiado, pero su presencia llenaba el cuarto de una sensación aplastante, como si el aire se volviera cada vez más pesado. Pero todo eso era tolerable, hasta que dejó de aparecer solo en la cama. Una mañana, mientras se lavaba los dientes, algo en el espejo lo hizo detenerse. En el reflejo, detrás de él, en la esquina menos iluminada del baño, estaba la sombra, parada, mirándolo. Daniel se giró rápido, pero no había nada. A la semana siguiente, la vio en la cocina, parada junto a la nevera, observando cómo comía una empanada vieja en silencio. La vio en el trabajo, reflejada en la pantalla apagada de su computador, inmóvil, detrás de su silla. La vio en el bus, en la calle, en un centro comercial abarrotado, entre la gente que caminaba sin notar que esa figura, negra, estaba fija en él, como si solo existiera para verlo. Y lo peor, Daniel empezaba a sentir que la sombra ya no estaba afuera, estaba adentro, como si se hubiera metido en su pecho, en su cabeza, en su forma de caminar. Esa carga invisible le torcía la espalda, le apagaba la mirada, le drenaba las pocas ganas que tenía de hacer algo. Una noche, Daniel decidió enfrentarlo. Estaba acostado, intentando dormir, a pesar del cansancio y de la ansiedad que le provocaba apagar la luz. Cerró los ojos. Cuando los abrió, ya no podía moverse. La sombra estaba ahí, a 1 metro de distancia, y esa vez no estaba inclinada, estaba erguida, inmensa, tan grande que su cabeza parecía absorber la oscuridad del techo. Sus ojos brillaban con un resplandor enfermizo. Daniel sentía que se ahogaba, y aún así, con un esfuerzo casi suicida, logró susurrar: ¿Qué quieres? ¿Por qué me sigues? La sombra no hizo nada, solo lo miró, como si la pregunta fuera absurda. Y entonces, Daniel perdió la conciencia. Despertó de pie, en la esquina de su habitación, exactamente donde la sombra solía pararse. Desde ahí, vio su cuarto como nunca antes. El desorden, la mugre, la ropa tirada, las botellas vacías, las ventanas siempre abiertas dejando entrar polvo. Todo era repugnante, y por primera vez lo vio como si fuera la habitación de otro. Parpadeó, y estaba en el baño, parado, donde la sombra había estado cuando la vio en el espejo aquel día. Desde esa perspectiva vio su propio cuerpo frente al lavamanos. Su piel era grisácea, su postura encorvada, sus ojos hundidos, sus manos temblorosas. Se veía muy viejo, desgastado, aplastado. No parecía un joven de 25 años. Parecía alguien que había vivido una vida entera de miseria. Parpadeó de nuevo. Ahora estaba en la cocina, mirándose a sí mismo comer desesperadamente lo que encontraba, como si masticar fuera una forma de olvidar que existía. Parpadeó. Estaba en el trabajo, viendo su yo sentado frente al monitor, su postura derrotada, su respiración pesada, el brillo en sus ojos apagado, como una bombilla vieja. Parpadeó otra vez, y ahora estaba en un lugar sin espacio ni forma, solo oscuridad absoluta. Su perspectiva era distinta, estaba viendo su vida entera, desde arriba, desde atrás, desde un ángulo imposible, desde el único lugar donde todo encajaba. Estaba viendo su propia vida, desde los ojos de aquella sombra que lo perseguía. Y entonces lo entendió. La sombra no era un monstruo, no era un demonio, no era un espíritu. Era una versión de sí mismo, la versión que nunca llegó a ser, que quedó atrapada en sus promesas infantiles, que lo observaba
con asco, porque él mismo era la causa de su propio derrumbe. La sombra era el futuro muerto, el potencial desperdiciado, la vida que abandonó, y estaba cansada de esperarlo. Cuando Daniel abrió los ojos, estaba de vuelta en su cama, respirando rápido, sudando frío, con las manos temblorosas. La sombra ya no estaba, al menos no a la vista. Esa noche no durmió, ni la siguiente, ni la siguiente. Nunca volvió a contar lo que vio, tampoco volvió a hablar de sus sueños, ni a quejarse de su vida, pero tampoco mejoró nada. Solo cambió algo pequeño, insignificante, pero es algo que hoy en día muchas personas hacen. Desde ese día, Daniel dejó de mirar las esquinas, no importaba dónde estuviera, su habitación, un pasillo, un baño, una oficina. Jamás giraba la cabeza hacia esos lugares donde la sombra siempre lo esperaba. Y aunque nunca más volvió a verla de frente, a veces, en las noches, en esa casa vieja, sus compañeros decían escuchar algo. Un ligero crujido en el piso, una respiración tenue, una presencia quieta, como si alguien estuviera parado ahí, estático, observando. Quizás era Daniel, quizás no. Dicen que los conductores nocturnos ven cosas que nadie más ve, que la carretera, cuando está completamente sola, se convierte en un espejo donde uno se encuentra con sus miedos o con lo que intenta dejar atrás. Esa noche, Andrés, un conductor con más de 10 años de ruta, venía manejando hacia el parqueadero, en una zona rural de Caldas, Antioquia. Era tarde, muy tarde, y él estaba exhausto. El bus estaba vacío, la carretera también, solo el motor y el viento pasando por la ventanilla entreabierta. En un descuido, Andrés bajó la mirada al celular. Un segundo, nada más. Y justo ahí, por el rabillo del ojo, vio una silueta negra cruzando la carretera. No alcanzó a frenar. Sintió el golpe, seco, contundente. El corazón se le subió al pecho. Detuvo el bus, pero no tuvo valor de bajar. No podía, no quería ver. Solo miró por el retrovisor. Allá, iluminada por las luces traseras, había una forma humana tirada en el asfalto. El miedo lo paralizó, la culpa lo apretó y el pánico lo obligó a hacer lo peor. Aceleró, apretó el volante y se fue directo al parqueadero. No quería pensar, ni mirar, ni recordar. Al llegar, dejó el bus donde siempre, apagó el motor y se quedó ahí mismo, porque no podía volver a pasar por esa carretera en esa noche. Terminó durmiendo dentro del bus, vencido por el cansancio. A la mañana siguiente, tras un duchazo rápido y un tinto caliente, intentó convencerse de que lo de la noche anterior había sido solo un sueño borroso, una mezcla de agotamiento y estrés. Pero cuando volvió a tomar la ruta, el pensamiento regresó. El mismo tramo, las mismas curvas, el mismo frío del amanecer. Y ahí estaban las cintas, las patrullas, la gente observando desde la orilla y el vehículo de medicina legal. Había algo cubierto en el suelo, justo donde él había visto la silueta. Andrés apartó la mirada, pero en el último segundo, la curiosidad le ganó. Miró la bolsa, y aunque no debía verse nada, él juraría distinguir unos rasgos: frente ancha, mejillas hundidas y unos ojos que parecían seguirlo. El frío le recorrió la espalda de inmediato. Intentó seguir con su vida, pero desde ese día, cuando el bus quedaba vacío, veía a alguien sentado en los últimos asientos. Un hombre bajo, con facciones parecidas a las del cuerpo cubierto. Nunca hablaba, nunca se movía, solo lo observaba. Al principio, Andrés parpadeaba y la figura desaparecía, pero luego volvía.
y luego la semana siguiente, siempre atrás, siempre observándolo. Cada noche, entrar al bus se sentía como entrar en un lugar prohibido. Con el tiempo, la figura empezó a acercarse, primero al fondo, luego unas filas más adelante, y luego justo detrás de la puerta trasera. Con el tiempo, la figura empezó a acercarse, primero al fondo, luego unas filas más adelante, luego justo detrás de la puerta delantera. Andrés dejó de dormir bien, dejó de comer, sentía el peso de la culpa mordiéndolo por dentro. Una noche, lo vio nuevamente sentado atrás, inmóvil, con una expresión que no parecía humana, con una mezcla de rencor y algo parecido a un reproche. Miró el retrovisor de nuevo. La figura ya no estaba. El estómago se le hundió. Sintió que algo estaba mal, muy mal. Aceleró. Quería llegar al parqueadero, salir del bus, olvidarlo todo. Pero algo dentro de él lo obligó a girar la cabeza. Y ahí estaba. El hombre, asomado a la entrada de la cabina, inclinándose hacia adelante, con una sonrisa tensa, imposible. Andrés quiso gritar. El volante tembló en sus manos. La curva llegó demasiado rápido. El bus perdió estabilidad, se ladeó y todo se volvió ruido, golpes, metal doblándose, hasta que llegó el silencio. Cuando Andrés despertó, estaba en una camilla, con luces blancas sobre él y voces lejanas hablando entre sí. ¿Qué pasó?, preguntó con dificultad. Una enfermera le respondió con una voz tranquila. Tuvo un accidente en la ruta de noche. Lo trasladamos. Está fuera de peligro. Bien puede descanse. Andrés respiró hondo, pero algo en su interior no se calmó. Porque cuando cerraba los ojos, creyendo que por fin podía descansar, escuchó un ruido suave detrás de la cortina de la camilla. Un crujido leve, como si alguien se moviera lentamente. Y entonces recordó, en el bus, él no estaba solo. Andrés abrió los ojos de golpe, miró hacia la cortina. Una sombra baja, quieta, esperaba al otro lado. Don Germán siempre había sido conocido en el pueblo como el rey de la rumba. Era de esos viejos que parecían tener energía infinita, siempre rodeado de música, luces y botellas caras. Pero detrás de esa sonrisa permanente había algo que lo atormentaba. Su cuerpo ya no respondía. Los años, como él decía, ya le estaban pasando factura y nada en este mundo le dolía más que aceptar que estaba envejeciendo. Había intentado de todo: entrenadores personales, dietas estrictas, vitaminas, incluso cirugías que prometían rejuvenecimiento. Pero nada funcionaba. Su rostro lucía joven, pero sus huesos crujían como puertas viejas. Fue entonces cuando recordó algo que su madre le dijo antes de morir. Si algún día la vida se te queda pequeña, puedes pedirle fuerza a los que viven en las sombras. Su madre había sido bruja, y aunque él jamás tomó en serio nada de eso, la desesperación lo hizo buscar los libros escondidos, los cuencos antiguos y las figurillas talladas que ella guardó en una caja de madera. Esa noche decidió intentarlo. Don Germán encendió las velas como el libro indicaba. Debía entregar un objeto preciado, algo que representara una parte de sí mismo. Eligió su reloj favorito, un Rolex que había comprado en uno de sus mejores años. Lo colocó en el círculo y pronunció las palabras que el texto describía. A la mañana siguiente, se despertó sintiéndose distinto. Su espalda no le dolió, sus rodillas no crujieron, caminó como no lo hacía hace 20 años. El ritual había funcionado. Don Germán pensó que había encontrado el secreto que tanto buscaba. Era simple: entregaba algo valioso y la entidad le regresaba vitalidad. En el segundo ritual, sacrificó un objeto heredado de su padre.
En el tercero, un animal al que le tenía profundo aprecio. Cada vez que completaba un ritual, su energía aumentaba. Sentía que podía bailar toda la noche. Incluso sus enfermedades desaparecieron. Pero el tercer ritual le mostró las garras, como él mismo decía. Porque esa misma noche se despertó sin poder mover su cuerpo. Sus ojos estaban abiertos, pero cada músculo parecía estar controlado por algo más. No podía hablar, no podía gritar, solo observar. Aún así, la vitalidad que había ganado lo engañó. Pensó que quizá era solo una reacción extraña del ritual y decidió hacer otro. Tenía una enfermedad que no le permitía respirar bien, y después de tantos beneficios, pensó que un ritual más lo curaría para siempre. Pero esta vez, al despertar, las cosas fueron peores. Ya no solo perdía el control por las noches, también durante el día. Sus manos dibujaban símbolos en las paredes sin su permiso. Sus labios pronunciaban nombres que él jamás había escuchado. Encendía velas y hacía invocaciones sin poder detenerse. Se golpeaba sin querer, como si algo lo obligara a lastimarse por haber abandonado el camino. Pero don Germán decidió detenerse. Quiso ya no seguir con aquellos rituales. Los días pasaron y cada noche era peor que la anterior. Una madrugada se despertó sintiendo un frío sobrenatural. Apenas abrió los ojos, junto a su cama, todos los elementos que había usado en los rituales: las velas, los cuencos, los restos de los sacrificios, los objetos que había entregado, todo. Solo faltaba una cosa, lo que él más valoraba en la vida. Y junto a esos elementos había una sombra agachada, como si lo observara. Una figura alta, delgada, sin rostro. Apenas él parpadeaba, la sombra desaparecía. Don Germán ya casi no dormía. Ya no tenía paz. Ya no podía controlar su cuerpo. Cada pérdida de control era más brusca, más violenta. Sus manos se movían solas. Su cuerpo se levantaba a mitad de la noche, como si obedeciera órdenes que él no escuchaba. Hasta que llegó el momento en que ya no tenía fuerzas para resistirse. El sufrimiento era tan intenso que una noche, exhausto y temblando, decidió completar el ritual. Ese último acto consistía en entregar lo que más amaba, y al hacerlo, permitir que la entidad tomara acceso total a él. Don Germán colocó el objeto en el círculo, las velas se encendieron solas, el aire se volvió pesado, las paredes vibraron como si respiraran. Su cuerpo dejó de resistirse, sus manos trazaron el símbolo final. Entonces, la sombra emergió detrás de él, lo cubrió por completo y dejó de ser don Germán. Y así terminó su historia, sin testigos, sin explicaciones, solo con el eco de un pacto cumplido. Yo trabajaba como vigilante nocturno en un edificio empresarial, nada fuera de lo común. Cámaras, rondas, radio, llaves, ascensores apagados después de las 10, lo de siempre. Al principio el turno era relajado, el silencio del lugar me caía bastante bien, pero duró poco. No sé en qué momento fue cuando empezó todo, pero puedo asegurar que fue durante una de las semanas en las que el clima estaba más frío de lo normal. Y el edificio parecía guardar el sonido más de lo debido. Recuerdo que estaba revisando las cámaras como cualquier noche. Una toma panorámica del lobby, la entrada principal, los pasillos centrales, las puertas de emergencia y de pronto, sin motivo aparente, vi una silueta. La figura de un vigilante caminando lento, directo hacia el ascensor número 2. Lo primero que pensé fue que había llegado el apoyo o que seguridad había enviado a alguien de forma imprevista, pero cuando revisé el registro de personal, no había nadie más programado, estaba solo. Eso me lo habían repetido hasta el cansancio, pero ahí estaba él, el otro vigilante. Lo curioso es que en ningún momento
lo vi aparecer desde algún lado. Simplemente ya estaba dentro del cuadro, como si la cámara se hubiera activado justo cuando él pasaba. Su uniforme era más parecido al mío, pero más antiguo, como un modelo que ya no se usaba. La camisa parecía tener un tono más apagado y la placa ser algo un poco más grande. Le seguí con las cámaras. No caminaba rápido, no hacía ruido, solo avanzaba hacia el ascensor. Cuando llegó, la puerta se abrió sin que él pulsara algo. Entró y bajó. Pero, ¿bajó a dónde? El piso -1 estaba clausurado. El -2 no existía. Pero las luces del ascensor descendieron hasta que la pantalla mostró un número que yo nunca había visto. -3. Pensé que era un fallo, algo del sistema, así que cambié de cámara, tratando de ignorarlo. Pero algo dentro de mí me obligó a revisar otra vez. En la cámara del pasillo sur del primer piso, lo vi de nuevo, caminando, como si nada. No se teletransportó, no apareció mágicamente, solo ya estaba ahí. Por primera vez noté algo inquietante. Sus pasos no coincidían con ningún sonido en el micrófono ambiental. Era como si caminara sobre un suelo separado del mío. Pasaron muchas noches así, yo haciendo mi trabajo y él haciendo el suyo, aunque no debería existir. A veces salía de uno y se perdía en algún corredor, el que ninguna cámara apuntaba. Parecía seguir una rutina que ya no pertenecía a ese edificio. Pero hubo un momento que me heló la sangre. Una noche, mientras revisaba las cámaras de los pasillos del segundo piso, la imagen me devolvió algo que no esperaba. El otro vigilante estaba parado justo frente a una de las cámaras, muy cerca del lente, con la mirada fija en la pantalla. Yo estaba viendo eso en vivo. Tenía los ojos abiertos de una forma que no parecía humana. No por la expresión, sino porque no parpadeaba, ni una sola vez. Yo me quedé viéndolo. Traté de mover la cámara, pero estaba bloqueada. Y ahí, frente a mí, el vigilante inclinó lentamente la cabeza, como si estuviera tratando de oír algo. Me alejé del monitor, respiré profundo. Cuando volví a mirar, ya no estaba. Pero lo peor vino después. El edificio seguía recibiendo paquetes por la noche, paquetes que yo nunca recibí, cajas pequeñas colocadas cuidadosamente sobre el mostrador del lobby. Cuando revisé las cámaras hacia atrás, descubrí algo escalofriante. En todas las grabaciones, quien aparecía recibiéndolos era él, el otro vigilante, su silueta firme, quieta, inclinándose para afirmar algo. Aunque nunca se veía el bolígrafo, tampoco se veía su mano hacer una firma real. Solo el movimiento, intentos vacíos de copiar una rutina humana. Los paquetes no tenían remitente, ni etiqueta. A veces desaparecían solos, a veces permanecían hasta la mañana siguiente. Y cuando el personal llegaba, insistían en que yo los había recibido, aunque yo jamás los toqué. El edificio comenzó a sentirse ocupado, como si ya no estuviera trabajando solo. En cada ronda lo sentía en algún punto del piso superior. En cada cámara intuía que aparecía al fondo. Hubo noches en las que lo veía caminar directo hacia el cuarto de vigilancia, pero nunca entraba, solo pasaba de largo. Casi como revisando que yo estuviera ahí, como si yo fuera parte de su rutina. No sé cuánto duró esa temporada. Tal vez fueron semanas, tal vez meses. El tiempo perdió sentido. Pero un día, de la misma manera silenciosa en que apareció, simplemente dejó de hacerlo. Dejó de subir por los ascensores, dejó de caminar por los pasillos, dejó de mirar cámaras. Y yo dejé de sentir esa persona detrás de cada monitor. Solo desapareció.
Era casi la medianoche y el bus 317 ya iba vacío. Mateo, el conductor, avanzaba por la carretera rural que llevaba al parqueadero final. Solo se escuchaba el motor y el viento golpeando los vidrios. Había pasado por allí cientos de veces, pero esa noche se sentía torcido. Mientras revisaba un mensaje en su celular, lo vio con el rabillo del ojo, una silueta negra y de pie al lado de la carretera, quieta, inmóvil, como si llevara horas esperando. Mateo frenó un poco. El reflejo del retrovisor le mostró un detalle que le heló la sangre. La figura no tenía rasgos, ni rostro, ni sombras normales. Era como un hueco en la oscuridad, más oscuro que la misma noche. Cuando volvió a mirar al frente, ya no estaba. Respiró hondo, tratando de convencerse de que era el cansancio. Siguió manejando, pero unos segundos después, escuchó claramente algo que no debió escuchar. Un golpe seco dentro del bus. Volteó hacia el fondo, los asientos vacíos, el pasillo vacío, pero la luz del último asiento parpadeaba, como si algo se moviera ahí atrás. «¿Hola?», dijo con la voz atorándose en la garganta. Entonces apareció algo, muy lento, una mano negra, del mismo material de sombras que había visto en la carretera, asomándose detrás del último asiento, como si estuviera tanteando el aire, buscándolo. Mateo aceleró temblando. El bus vibraba, las ventanas parecían respirar. El espejo retrovisor interior vio cómo la figura se incorporaba, erguida, alta, imposible. La sombra avanzó por el pasillo, sin hacer un solo sonido, como si flotara. Cuando llegó justo detrás de él, la radio del bus se encendió sola. Un susurro distorsionado dijo: «No era a ti a quien estaba esperando». Mateo frenó de golpe. Se giró. La sombra ya no estaba. Solo había un asiento moviéndose ligeramente, como si alguien acabara de levantarse. El silencio volvió. Demasiado silencio. Mateo respiró, creyendo que todo había terminado. Pero cuando bajó del bus para cerrar la puerta, vio su propio reflejo en el vidrio. Y detrás de él, justo pegado a su hombro, una silueta negra sin rostro, inclinándose hacia él. La puerta del bus se cerró sola, y en la carretera desierta quedó el arco de un motor apagándose, aunque nadie volvió a ver a Mateo en la última parada. El hostal era pequeño, apenas 6 habitaciones y un pasillo angosto que olía a madera vieja. Samuel llegó tarde, casi a la 1 de la mañana, empapado por la lluvia. La recepcionista le entregó una llave oxidada y dijo sin mirarlo: «Evite ese ruido, los demás ya están durmiendo». El cuarto 5 quedaba al final del pasillo. La puerta se abrió con un chirrido largo, como si fuera la primera vez que la usaban en años. Adentro había un silencio absoluto, ni tráfico, ni viento, ni voces, solo el sonido de su propia respiración. Samuel dejó la maleta, apagó la luz y se acostó. Cerró los ojos apenas unos segundos cuando escuchó un sonido extraño, algo como un susurro suave, muy cerca de su oído, demasiado cerca. «Hola». Samuel se incorporó de inmediato. Encendió la luz. El cuarto estaba vacío. Pensó que era el cansancio. Apagó la luz y a los pocos minutos el susurro volvió. Esta vez del otro lado de la cama. «No abras los ojos». Samuel tragó saliva. No podía moverse. Era como si algo estuviera justo frente a él, respirando lento, respirándole encima, pero no tocándolo. Reunió valor y encendió la luz de golpe. Nada. Pero notó un detalle que no estaba antes. La puerta del armario estaba entreabierta, aunque él juraba haberla dejado cerrada. Se levantó despacio y la empujó con la punta de su dedo. El interior estaba completamente oscuro, más oscuro que el resto del cuarto. «¿Hola?»,
susurró. No hubo respuesta, hasta que escuchó un sonido que le puso los pelos de punta. Un segundo suspiró, pero esta vez detrás de él. La luz del cuarto parpadeó, se apagó. Un peso helado cayó sobre sus hombros y el susurro volvió, más claro, tan claro que parecía hablar dentro de su cabeza. Te dije que no abrieras los ojos. Samuel cerró los ojos con fuerza. No sabía si estaba de pie, si estaba soñando o si estaba a centímetros de algo que no debía ver. Cuando por fin las luces volvieron, estaba solo, la puerta del cuarto entreabierta, la lluvia golpeando la ventana. Se duchó rápido, tomó sus cosas y salió corriendo del hostal. La recepcionista estaba ahí, inmóvil, mirando el techo. Samuel la llamó, pero ella no respondió. Le tocó el hombro. Ella giró hacia él con una expresión vacía y los ojos muy abiertos, y dijo con una voz muy lenta, como si repitiera algo memorizado. Usted está en el cuarto 5, ¿verdad? Samuel no contestó. La mujer sonrió, una sonrisa rígida, antinatural. Ese cuarto no lo abrimos desde hace 5 años, susurró. Samuel volteó hacia el pasillo. La puerta del cuarto 5 estaba cerrada con candado, y desde el otro lado se escuchó un golpecito suave, 2 veces, como si alguien tocara, pidiendo que lo dejen salir.